Bueno, ante todo, buenas tardes y las gracias para la Dirección General de Sensopas, que justamente impulsa esta pequeña charla, diálogo con los actores de salud. Estas ponencias, estas exposiciones muy breves, muy cortas, están orientadas a público en general, para empezar, porque la esperanza que tenemos es que el público sea el motor que haga que nuestro trabajo sea cada vez mejor. Si alguien no nos motiva, si alguien, entre comillas, no nos reclama, nunca vamos a ser mejores. Entonces, como ustedes van a ver, el hacer las cosas bien, ¿no?, es parte importante de la calidad en salud. Trabajar con buenas prácticas es saber lo que tengo que hacer y hacerlo bien. De repente con esto acaba mi charla, ¿no? Entiendan ustedes, médicos, enfermeras, técnicos, biólogos, que las cosas tienen ustedes que saberlas, conocerlas. Si las saben y las conocen, solamente les queda hacerlas bien. Entonces es sencillo, ahí terminó todo lo que es buenas prácticas. Pero vamos a tener que hablar cosas muy puntuales, muy cortas con relación a lo que viene ocurriendo ahora en el contexto de la COVID-19. ¿Por qué digo la COVID-19? Porque estamos hablando de la enfermedad por coronavirus 2019, producido por el SARS-CoV-2, un nuevo coronavirus que se descubrió el año 2019 y que en este momento es causa de alarma y alerta mundial en el contexto de una pandemia que no va a terminar este año 2020, va a continuar el 2021, el 2022, así hasta que se extinga, ¿no?, hasta que el último ser humano susceptible se infecte o de repente, Dios no quiera, se cree o de repente se forme un nuevo mutante, otro coronavirus mucho más agresivo, mucho más virulento. En nuestro argot de salud, virulencia es capacidad de producir enfermedad grave o muerte. O de repente la aparición de otro microorganismo, una bacteria, un virus, que de repente se disemine rápidamente y que en poco tiempo llegue a todos los continentes produciendo enfermedad grave y muerte, tal como ocurrió en el año 1918 y hacia el año 1919. En poco más de un año, en plena Primera Guerra Mundial, murieron en el mundo entre 50 a 100 millones de personas por la influenza en aquel tiempo llamada gripe española, que fue una influenza H1N1. Entonces empecemos con la primera parte, llamada buenas prácticas en salud y seguridad en el trabajo. Y cuando las cosas están bien hechas, digo, ¿para qué repetirlas? Por lo tanto, una parte importante de esta conversación, vuelvo a repetir que va a ser muy corta, se basa en el trabajo del doctor Carlos Aníbal Rodríguez, un médico experto y consultor de la OIT en seguridad y salud en el trabajo. Entonces él ha hecho en una experiencia bastante grande, de muchos años, con formación en Europa, sobre todo en Italia, y también experiencia en España, unas pequeñas diapositivas que nos van a orientar un poquito a conocer qué debemos hacer en el contexto de salud y seguridad en el trabajo. Bueno, este primer slide sí es de una publicación que data del año 2004, justamente cuando ya hablábamos con mucha fuerza de las enfermedades transmisibles emergentes y reemergentes. Y veíamos que justamente las enfermedades transmisibles eran responsables de más o menos un 15% de enfermedad y sobre todo muerte por daños a la salud en el mundo. Entonces, cuando yo pregunto y digo, ¿de qué se enferma y de qué se muere la población en el Perú, en Lima, en Loreto, de repente un pequeño distrito, ¿no? Vamos a hablar de repente de Pueblo Libre? La pregunta tiene una respuesta rápida. La gente se enferma y se muere por enfermedades no transmisibles. Y yo repregunto, entonces, ¿qué hacemos hablando de enfermedades infecciosas si no son tan importantes? Lamentablemente sí son importantes, y sobre todo en este contexto de reemergencia, de encontrar una población grande de personas susceptibles, personas vírgenes a esa infección, que de pronto se exponen a ese bichito, ¿no?, que está en el aire, está en el agua, está en los alimentos, está en una superficie. Me contacto con mis mucosas y me infecto. Y un grupo pequeño de ellos, felizmente, van a enfermar gravemente, van a requerir una unidad de cuidados intensivos y posiblemente la mitad de ellos llegue a fallecer. Entonces ahí sí, esta enfermedad transmisible nueva
reemergente, se convirtió de pronto en un problema de salud pública que inició en la provincia de Wuhan y se extendió a todo el mundo. Cuando un coronavirus mutó, cambió y se adaptó para entrar al ser humano, y dentro de ese ser humano cambió, mutó y fue capaz de pasar de un ser humano a otro ser humano. En ese momento empezaron las fases, ¿no?, prepandémicas, y esa fase prepandémica empezó a evolucionar para pasar a todos los continentes y estar ahora en todo el mundo. La pregunta que nos hicieron siempre desde el comienzo es: ¿estamos preparados? Y respondimos en forma política: sí, estamos preparados, ¿no?, para vigilar, preparados para de repente determinar cuando ingresen los primeros casos de COVID. Pero posiblemente la pregunta iba más allá: ¿estamos preparados para una pandemia de esta enfermedad nueva? La respuesta de todos los países actualmente es: nadie estuvo preparado. Ni los más poderosos, ni todo su dinero, ni toda su tecnología lo habían de repente preparado para enfrentar a este mutante, a este coronavirus, a SARS-CoV-2 y sus consecuencias. Y posiblemente una de las consecuencias más importantes es el comportamiento humano. Va a ser muy diferente implementar política de salud pública en Japón, con una población, a mi modo de ver, A1, donde lo que se dice se cumple, frente a una población como la nuestra, en donde la ley está escrita, ¿no?, y nadie la lee, todo el mundo la pisotea y no hay justicia. Entonces, no, por eso como la nuestra, que desacata cualquier tipo de orden, con mucha informalidad, que la hace mucho más vulnerable. Muchas de las economías peruanas no están bancarizadas. La gente prefiere tener el dinero en el bolsillo, bajo el colchón, que un banco. Cuando empezaron a salir los bonos de ayuda, el daño fue peor. De buenas intenciones está empedrado el camino al cielo. ¿Así es la frase? No. La frase es diferente. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Y esta gente se acumuló en los bancos, se peleó porque estaba pasando hambre, y fueron este tipo de bonos los que contribuyeron a una mayor infección, a población vulnerable, población muy pobre, que luchaba por tener un poquito de dinero para poder comer. Pero si la economía hubiera estado bancarizada, si ese vendedor ambulante hubiera tenido una pequeña cuenta en el banco, una tarjetita, jamás se hubiera expuesto a riesgo de hacer esas colas, juntarse con gente infectada, enfermar y luego morir por buscar un poco de dinero para alimentarse. Por lo tanto, este slide, digamos, de causas de muerte, nos hace aterrizar, ¿no?, a todos nosotros, que las enfermedades transmisibles sí son importantes, ¿no?, por la justamente alta diseminación, compromiso de personas de todas las edades y que no conocen fronteras. En el pasado, ¿cómo mejoró? O sea, ¿cómo pudimos vencer enfermedades transmisibles letales? De repente, que incluso hablamos cuando hablando de la peste en el siglo XIV, la peste en el siglo XIV en Europa mató a la mitad de su población en poco menos de un año. Hablamos de millones de muertes, ¿no?, por una bacteria transmitida por un vector como la pulga, y prácticamente casi todo desapareció. Murieron diversas personas, eminencias, grandes científicos, y la vida tuvo que seguir. Pero ¿qué hizo que esto cambiara? ¿Qué hizo que las epidemias se redujeran, fueran en retroceso, la calidad de vida del ser humano mejorara? Cambios tan importantes como un mejor nivel de vida asociados, ¿no?, a una mejor alimentación, a agua segura, a vivienda segura y, por supuesto, a inmunizaciones. Las vacunas tienen un rol muy importante en el control de enfermedades. A pesar de eso, hay un movimiento muy grande de estos grupos llamados antivacuna. Y lamentablemente hay gente que los escucha, y esa es parte de la ignorancia, es parte del bajo nivel educativo de muchos países en el mundo. Incluso estoy hablando del primer mundo, donde estos grupos antivacuna han surgido, ¿no?, para hacer más daño a la salud pública. Por supuesto, hay otras formas, digamos, también otros aspectos que hicieron que las enfermedades transmisibles o infecciosas disminuyeran. Fueron los medicamentos, en este caso hablo de los antimicrobianos. Y el uso de antimicrobianos también contribuyó, pero surge otro problema, el problema de la resistencia antimicrobiana, entre ellas muchos antibacterianos. Y aquí entramos a tallar en que nuestro concepto no debe ser solamente el hombre y su salud. Cuando uno hace algo, debe preguntarse y decir lo siguiente: ¿lo que yo hago
¿Es seguro? Sí, es seguro. Perfecto. Viene la segunda pregunta. ¿Lo que yo hago de repente hará daño a los animales? ¿Hará daño al medio ambiente? No, no va a hacer daño a los animales ni va a hacer daño al medio ambiente. Entonces, si yo me respondo a esas preguntas, digo, entonces, si no daño mi salud, si es seguro, no daño a los animales, no daño al medio ambiente, entonces lo hago. Y esas preguntas tiene uno que hacerse constantemente, y eso es muy cierto en este momento donde hay autoridades locales, sobre todo, incluso funcionarios de algunos gobiernos del mundo, que están promoviendo el uso, para mi forma de ver, indiscriminado de un fármaco antiparasitario llamado ivermectina. El darles masivamente a la población ivermectina, un medicamento antiparasitario, posiblemente de acción antiviral contra el SARS-CoV-2, pero aún está en estudio, y no piensa que al eliminar, digamos, después de tomar el medicamento, eliminarlo por las heces o por la vía urinaria, hay metabolitos que van a quedar intactos y que van a dañar el medio ambiente y van a alterar posiblemente la vida animal, la vida acuática en los lugares donde se está dando masivamente. Entonces no se hacen las preguntas correctas y no hay una respuesta correcta. El hombre por sí solo no existe. El concepto de una salud es muy importante. Ser humano, animales, medio ambiente, agricultura. Eso es lo más importante. Entonces, todos los factores que favorecieron y que hicieron que las enfermedades disminuyeran, se implementaron en base a esos dos grandes pilares: mejores viviendas, agua segura, mejor alimentación y, por supuesto, la aparición de nuevas vacunas. Y aquí vemos la ponencia del doctor Carlos Aníbal Rodríguez, cuando él habla con relación a buenas prácticas en salud y seguridad en el trabajo. Las buenas prácticas son un pilar importante para lo que me gusta a mí, que es el control de infecciones. Todo lo que se pueda evitar tiene que ser evitable. Pero lamentablemente cuando nos preguntamos, ¿puedo evitar un daño? La respuesta sincera va a ser no. No puedo evitar, porque puede ocurrir a pesar que yo haga todo lo que haga. En todo caso, lo que yo sí puedo hacer es reducir el riesgo. Y reducir el riesgo implica tomar varias pautas de control de infecciones. Decisiones que dependen de la alta dirección. En este caso me refiero al presidente, a sus ministros. Una buena decisión fue, a mi modo de ver, aunque el resultado no fue el que uno esperaba, el hacer que todos los sectores participaran en las precauciones, prevención y control del SARS-CoV-2 desde cada arista diferente de transportes, educación, turismo, etc. Pero lamentablemente, sin gente preparada, sin técnicos preparados para esto, sin conversar, este es un saludo a la bandera y cada uno hace lo que cree que debe ser hecho. Vuelvo a repetir, el camino al infierno está empedrado, ¿no?, por buenas intenciones. Y de buenas intenciones no vamos a hacer un buen trabajo. Requiere un trabajo técnico, un trabajo que se base en evidencias científicas. Y lamentablemente para algunos estas no existen todavía, pero para otros sí. Hay un trabajo de repente tipo hormiga con cosas muy básicas que pueden reducir los riesgos. Y eso trata justamente cuando hablamos de buenas prácticas en salud y seguridad en el trabajo. Miren, acá el doctor justamente Aníbal Rodríguez nos da un concepto, dice, para comenzar, un ejemplo de buenas prácticas de los médicos de Reino Unido. Miren, las buenas prácticas de los médicos de Reino Unido. Dice, sus deberes como médicos. Haga del cuidado del paciente su primer cometido. Vemos en la práctica diaria que hay colegas que hacen de ellos lo más importante, tener dinero del paciente. Un ejemplo que escuché hace muy poco de algunos médicos, sobre todo en Lima y de lugares muy periféricos como las fronteras del Perú, diversos departamentos, donde el médico se le da licencia por enfermedad, por COVID, vamos a decir así, está con COVID demostrado. ¿Y qué hace el médico? Se va a su casa a descansar, no trabaja para el Estado porque está de licencia por enfermedad y de pronto empieza a haber pacientes en grandes cantidades. Es más, dice, no vayan al hospital, no vayan al centro de salud, no vayan al puesto de salud porque ahí no hay médicos. Y además todos están contaminados.
Cuando él está contaminado, él pone en riesgo a sus pacientes y los está infectando al tratarlos. 15 días, 14 días trabajando para su bolsillo sin pensar en el paciente. Rompió ese primer postulado. Haga del cuidado del paciente su primer cometido. Entonces, para mí, ese señor ya dejó de ser médico. Es más, se convirtió en delincuente. Debería perder su título de médico, si es que lo es, no, yo dudo que sea médico, para empezar. Y segundo, debería pagar, ¿no?, una pena privativa de su libertad por someter a mucha gente a riesgo de enfermar y morir por esta infección. Trate a cada paciente de forma considerada. Entonces, yo siempre repito en broma, ¿no?, es lo que yo haría, ¿no?, con mi familia, con mi padre, con mi madre, con mis hermanas y también con mi esposa si es que aún la quiero, ¿no? Esa parte de repente que yo uso en broma. Darle todo el calor, toda la calidez, todo el cariño, porque son personas que están sufriendo y si yo no los oriento adecuadamente, puedo hacer que la infección se disemine en su hogar o a diversos hogares. Por lo tanto, hacer lo mejor posible y hacerlo bien. Yo no trato a un solo paciente, yo trato a una familia muchas veces o todo un grupo familiar. Cuando hablamos de familias constituidas, ¿no?, que están en un edificio donde el primer piso vive la hija con su familia, segundo piso otro hijo, y así. Al final veo como 20 pacientes con una sola consulta. Y si mi consulta tiene que demorarse media hora o una hora, pues tiene que demorarse ese tiempo. Porque yo no voy a ver un paciente, voy a ver a un grupo de personas. Respete la dignidad y privacidad. Escúchelo y respete sus puntos de vista. Por lo tanto, va a haber un diálogo para el cual estamos entrenados. Todos sabemos que un médico, cuanto más años tiene de experiencia, en teoría, va a ser un mejor médico. Tiene tanta capacidad de, en pocas palabras, sacar información valiosa para dar un manejo oportuno al paciente y a su familia. Dele información en forma que pueda comprenderla. Si yo voy a empezar a usar términos del uso médico, ¿no?, y lo dejo al paciente sin decir nada, y no le pregunto, no me interesa si me entendió, pues yo ya actué con una mala práctica. Yo tengo que estar seguro que el paciente me entendió. Tengo que, según el lugar donde yo vivo, hablar en su idioma o intentarlo para que él me entienda y haga lo correcto. Es más, siempre hay que repreguntar para ver si entendió. A veces cuando repreguntamos encontramos que ellos entendieron a la inversa y el daño va a ser mucho mayor. Respete los derechos del paciente a estar implicado en las decisiones respecto a problemas. Siempre digo yo no decido el tratamiento. Quien decide es el paciente, pero yo le doy una gama de posibilidades, de opciones para que él decida cuál es la mejor para él. Seguimos con los médicos de Reino Unido. Cuide que sus conocimientos y habilidades estén al día. Un médico que no se actualiza ya perdió y encima hace daño. Hace daño al paciente porque no se enteró de qué cosa es buena, qué cosa es mala, qué puede matarlo, cómo los medicamentos interaccionan, es diabético, es hipertenso. No hago preguntas básicas para manejar al paciente. Es más, hay colegas que en su mala práctica ni siquiera tocan al paciente. Están lejos de ellos, así, están con su mascarilla puesta, ¿no?, incluso a veces volteada, ¿no?, así está invertida la mascarilla, abren todas las ventanas, que es correcto, ¿no?, pero no le ponen un dedo al paciente. Un médico puede hacer telemedicina, es cierto, pero hay momentos que si acuden a tu consultorio tienes que examinarlos. Por supuesto, tú vestido correctamente, con tu distanciamiento, tu mascarilla para el paciente, higiene de manos, ¿no?, medidas tan básicas que hacen que tú puedas dar una atención de calidad en cualquier lugar del país, aún con carencia de los llamados equipos de protección personal. Reconozca los límites de su competencia profesional. Yo no puedo solucionar todos los problemas, hay otros especialistas. Como médico yo no fui preparado para hacer exámenes de laboratorio y tengo médicos que hacen sus, entre comillas, centros médicos, hacen exámenes de todo y lo hacen en tiempo récord. Esos son delincuentes, están mintiendo, están cobrando por un examen que no están haciendo ellos. No tienen ni una certificación que ellos son capaces de hacer ese tipo de examen, no tienen ni un equipo calibrado o un instrumento que diga que ellos están haciendo ese tipo de examen, pero cobran y dan resultados. Son delincuentes y cada vez son más, especialmente en los lugares más alejados del país. Sea honesto y veraz. Está de más decirlo. Si yo decidí ser médico, si yo decidí ser profesional de la salud, tengo que tener valores. Y tendrían que ser valores que, lamentablemente, al menos para muchos,
tendrían que ser evaluados en el examen de admisión, cosa que no ocurre. Y es más, como docentes universitarios nos dicen que debemos formar valores en los futuros médicos. Para mí, lo puedo hacer, es difícil, pero yo no puedo transformar a alguien con muchos antivalores en médico, y a menos como mis maestros nos decían, tú nunca vas a ser médico. Es más, nos decían los maestros, yo voy a encargarme que tú nunca lo seas. Y era de repente más fácil, más práctico. Hablo de un tiempo en que no había tantas universidades. Por lo tanto, la honestidad y la veracidad van a ser valores que va a tener que tener un profesional de la salud desde el ingreso, ¿no? Desde que estudia y por supuesto cuando empieza a trabajar. Respete y proteja la información confidencial. Eso es importante. ¿Qué mala práctica vemos en los hospitales? A nivel nacional, hay gente que se inmiscuye en las bases de datos y saca la información de un funcionario. Oye, Juan Pérez tiene esto. Y en los pocos segundos, todo el mundo sabe que Juan Pérez tiene COVID. Miren, ese es un delito. Lo cometieron. Mala práctica. Asegúrese que sus creencias personales no perjudiquen los cuidados de su paciente. Es muy importante. Yo puedo creer que esto es lo correcto, es mi creencia, pero yo no puedo chocar con la creencia del paciente. Tengo que respetarlas y tengo que adaptarme al paciente, a su contexto y por supuesto a la población para quien trabajo. Buenas prácticas en el médico. Actúe rápido en la protección de su paciente. Si tiene buenas razones para creer que usted o un colega no está a nivel del caso. ¿Qué mala práctica existió durante todos los primeros meses de esta pandemia en el Perú? La mala práctica que existió fue que se le puso el chip en la cabeza de las personas que tomar los exámenes de diagnóstico eran lo más importante. Y hemos visto morir cientos de personas pidiendo su prueba de diagnóstico. Ellos debían haber pedido, antes que una prueba de diagnóstico, tratamiento. Denme tratamiento. Entérense de mi caso. Digan qué tengo que hacer. Y no morir pidiendo un resultado de un examen que puede dar falsos positivos, falsos negativos y que hasta ahora sigue siendo un dolor de cabeza en el diagnóstico del paciente con COVID-19. Recuerden, el diagnóstico del paciente con COVID-19 tiene 4 criterios importantes y el más importante es posiblemente para nosotros el criterio epidemiológico. ¿Estoy en un distrito alejado del Cusco donde no hay COVID o estoy en Lima? Estoy en Lima, donde en cualquier parte puedo infectarme por COVID. En ese mismo conocimiento de saber que ya estoy en un lugar de mucho riesgo, viene la parte clínica. Cualquier síntoma respiratorio para nosotros es COVID. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque es mejor manejar a un paciente ubicándome en el peor escenario, que es COVID, que ubicándome en un escenario de repente conformista, de tranquilidad. No te preocupes, es un simple resfriado. Y eso lo hemos visto en gente muy culta, en ingenieros, hasta en médicos, en enfermeras. No, yo pensé que era un simple resfriado, pero yo digo, me agarro la cabeza, pero si estamos en pandemia, cualquier síntoma respiratorio, es más, síntomas digestivos, síntomas sensoriales como falta de olfato, falta de gusto, ya deben hacerte sospechar desde el comienzo que es COVID. Entonces, vuelvo a repetir, aquí es muy importante la clínica. La clínica te va a dar un valor importante en un contexto epidemiológico. Entonces, ¿qué le decimos a los pacientes después de ver la clínica? Es COVID. Independientemente de lo que salga en su resultado de laboratorio. ¿Qué pasaba con muchos médicos? Me exigían su resultado, por favor, mi resultado, pero le digo, ¿por qué quiere un resultado? Usted tiene COVID, le digo, tiene usted la clínica. Y luego le preguntaba yo al médico, ¿usted en qué trabaja? ¿En dónde trabaja? En tal hospital. ¿Usted qué es? Yo soy jefe de emergencia. Doctor, entonces usted le dan la oportunidad de descansar por COVID, porque usted no puede estar trabajando contagiando a la gente. Pero insistía, no, porque yo soy el jefe, yo tengo que estar organizando, pero doctor, ¿tiene usted COVID? Y luego yo allá de mañoso le hacía otra pregunta. Doctor, ¿usted trabaja en una clínica privada? Sí, gracias. Entonces, claro, me cortaban casi de inmediato, ¿no? Porque ya el gracias implicaba que ya me di cuenta, ya te descubrí. Lo que tú quieres es seguir trabajando en la práctica privada. No te interesa el hospital, que ya te van a pagar. Trabajes o no trabajes, te van a pagar igual. En la práctica privada, si no va a trabajar, no le pagan. Entonces, lo que él quería era su bolsillo. No pensaba en los pacientes que iba a contaminar. No pensaba en el daño que iba a hacer.
solamente quería plata para ese momento. Bueno, una mala práctica. Esos colegas tienen que reflexionar y empezar a pensar si es que deben ser médicos todavía o ya no tienen la capacidad de ser médicos y debían retirarse o hacer otras cosas. Por más inteligentes que sean, por más, entre comillas, capaces que sean, no son éticos, no son morales. Entonces, actúe rápido para proteger a su paciente. 2 parámetros hemos visto rápidamente: el parámetro epidemiológico, el parámetro clínico, y viene el laboratorio. El laboratorio, vuelvo a repetir, para mí es un complemento y no es lo más importante. Posiblemente sí es importante para captar pacientes asintomáticos en lugares de riesgo. Por ejemplo, quiero un médico que entre a la unidad de cuidados intensivos y quiero saber si está infectado o no. Porque o se va a hacer más daño o va a hacer más daño. Entonces le tomo una prueba posiblemente molecular, aún sabiendo la alta cantidad de falsos negativos que pueda dar. Pero las tengo como un complemento, pero no es lo más importante. Y también tengo otro pilar: el diagnóstico radiológico en pacientes que tienen síntomas respiratorios. Entonces, ¿qué hacemos en este momento? Le tomamos una tomografía espiral multicorte para ver cómo están los pulmones, el grado de compromiso, y vemos las imágenes típicas, ¿no?, llamadas de vidrio esmerilado, y que son típicas de una infección viral, y en este contexto pensamos de inmediato en COVID-19. Entonces, 4 criterios que podemos tomar, pero básicamente hacer lo mejor posible por el paciente. Lamentablemente hemos llegado a un grado de saturación. Hacer todas las pruebas que se hacen para el paciente ha elevado los costos tremendamente, pero con un buen conocimiento, con buenos guías de manejo clínico, pueden bajarse los costos rápidamente y manejarse al paciente a nivel comunitario. No abuse de su posición como médico, y eso se ve constantemente en el trabajo médico, y se rompen esquemas diversos, esquemas que están dados desde hace cientos de años en el trabajo y en la relación médico-paciente. A veces insultamos al paciente, lo botamos, enamoramos a la hija de la paciente, enamoramos a la paciente, y eso no está bien para un médico. Un médico en su institución, en su trabajo, no debe tener ese tipo de relación con los pacientes, ni tenerlos con los trabajadores que están bajo su poder. Si yo soy jefe de centro de salud, de un puesto de salud, debo de cortar todo tipo de relación de ese tipo con mis trabajadoras o trabajadores, porque no es moral ni es ético, es mi lugar de trabajo. Trabaje con sus colegas en el camino de mejor servir a los intereses de sus pacientes. Hay que conversar, tenemos que reunirnos, tenemos que discutir. No podemos encerrarnos en una cápsula y cometer errores y permitir que otros sigan cometiendo errores también. Estamos hablando, mire, de algo tan pequeñito como buenas prácticas o malas prácticas. Estoy intentando decirles que podemos ser mejor, que hay que ser mejores. Y los que no se alineen a esa forma de trabajo, yo, en mi forma de pensar, les diría, ¿no?, que mejor se retiren, ¿no?, que no hagan más daño y vayan a otro lugar a, entre comillas, trabajar. En el nivel individual, los trastornos en la salud causados, ¿no?, por la atención de pacientes, por las enfermedades que vemos todos los días y por el estrés que nos produce, ¿no?, van a causar sufrimiento y pérdida en la calidad de vida, tanto del paciente como la del que trabaja en salud. Yo esos últimos meses he estado muy estresado, aunque atiendo más por telemedicina, pero cada paciente para mí es un sufrimiento, porque yo hago la empatía con el paciente, yo me pongo en la posición de su familia, del sufrimiento y del qué va a pasar si se complica, y el hecho que si se complica no hay lugar donde pueda ser recibido, lo paran botando de todas las emergencias porque no hay camas o no hay oxígeno. Entonces yo también sufro con ellos, ¿no? Y digo, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo llegó a pasar esto? Entonces la idea para mí, como médico, nunca ha sido contar muertos. Ha sido evitar que la gente llegue a esa situación donde su vida esté en peligro. Bueno, buenas prácticas también implica ponerse, vuelvo a repetir, en los zapatos del paciente y saber, como dice acá, ¿no?, también inseguridad en el empleo. Si me enfermo y me dan descanso, perderé mi empleo, cosa que ha ocurrido. Cientos de miles, tal vez cerca de 1,5 millones de peruanos se ha quedado sin empleo en este momento. Y hay que pensar en esas posibilidades cuando uno maneja al paciente. Hay que recuperarlo rápido, hay que darle las pautas para que se maneje bien y vuelva a reintegrarse rápidamente. Y también surge una mala práctica, que surge también de una mala percepción o un mal mensaje del Ministerio de Salud o del gobierno en general, porque quien comanda las acciones en este momento no es el Ministerio de Salud. Si algo está mal, no tienen que echarle la culpa al Ministerio de Salud,
tienen que echarle la culpa, ¿no?, a la presidencia y el Consejo de Ministros. Ellos están llevando la batuta. Si algo fracasa, ellos son los responsables, no el Ministerio de Salud. La gente debe entender eso. Es el sistema, no un ministerio, el que está fracasando en este momento. Pérdidas económicas y pérdida del control sobre la vida propia y familiar. Gente muy joven ha muerto. En Loreto han muerto más de 25 médicos. No hablo de las enfermeras, de los técnicos que han muerto también por decenas. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo controlamos? En verdad, me hubiera gustado saber qué pasó, ¿no? Me hubiera gustado estar ahí y de inmediato implementar medidas de control, pero nunca se llegó a eso. Eran tantos los problemas de atención que no importaba que un médico más muriera, una enfermera, y seguían adelante. Y el daño persiste hasta ese momento. En la empresa, los daños en la salud se traducen en pérdidas de producción. De esto todos lo saben. Ya no estamos viendo el mundo del médico, el mundo del paciente, vemos ya la empresa por la que yo trabajo, Ministerio de Salud, está pagando millones de soles a personas que no están trabajando en ese momento. Mi pregunta ¿es justo esto? Esa gente no vuelve hasta ese momento a trabajar. Cambiemos las reglas. No quiero que la gente se ponga en contra mía, sino hablemos de justicia. Hay gente que no quiere volver a trabajar. Entonces yo diría, ¿para qué te pago si no quieres volver a trabajar? Entonces hay una producción, o sea, no hay médicos, no hay enfermeras, no hay técnicos, porque una gran parte de ellos están en sus casas cobrando sin hacer nada. Hay trabajos que no permiten hacer un trabajo remoto. Un técnico, lamentablemente, no tiene ninguna posibilidad de hacer trabajo remoto. Yo no podía darle nada remoto, porque el técnico es para estar ahí, en el campo de batalla, si quieren recibirlo de esa manera, ¿no?, atendiendo pacientes. En la sociedad aumentan los costos de la seguridad social. Y es verdad, a más enfermos, a más uso de medicamentos, a más tecnología, a más laboratorio, a más radiología, los costos de atención a un paciente se elevan en forma geométrica, casi impagables. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en el contexto de seguridad y salud en el trabajo frente al COVID? Proteger la salud, ¿no?, de los riesgos del trabajo. El peligro existe, el riesgo va a existir siempre. No lo puedo bajar a cero, lamentablemente, pero sí puedo reducirlos. Y al reducirlos puedo tener un gran impacto justamente en la transmisión de esta enfermedad y en la disminución de los costos por salud de los pacientes afectados, que en este caso hago referencia a los trabajadores de salud y a los enfermos que también trabajan de una u otra forma, formal o informalmente. Promover la salud a través de una cultura de trabajo y una organización del trabajo apropiada y soporte para la cohesión social. Para la gente en nuestro medio, la salud es la última rueda del coche. Igual le ocurre con los funcionarios. Cuando salud pide dinero, hemos esperado décadas para que haya todo un recambio y no hay hospitales, no hay camas, no hay equipos, no hay medicamentos, no hay oxígeno. Tenemos un atraso de 4 décadas y no se ha hecho nada en ningún gobierno. Por lo tanto, no le puedo echar la culpa a este último gobierno, pero sí es momento que la gente tome conciencia que tiene justamente que promover la salud a través de una cultura de trabajo y una mejor organización. Hay que cuidarnos. Nos estamos alejando, ya nos estamos reuniendo, ya no tomamos cerveza de un solo vaso y se está reduciendo una serie de enfermedades transmisibles ocasionadas justamente por las malas prácticas de la población en tomar alimentos, en tomar agua y en divertirse. Lugares hacinados, con bulla, un trauma acústico, contacto con muchas personas, aerosoles, saliva por todos lados, manos contaminadas. La gente tiene que cambiar. Ya estamos en este momento en una nueva realidad, en una nueva, entre comillas, normalidad, que no va a acabar en 2020 ni en 2021. Esto va a seguir por muchos años. Muchos negocios van a cerrar o ya cerraron, han quebrado, porque ya esa nueva normalidad no los toma en cuenta. Hay que innovar y esto va a llevar algún tiempo. Promover el bienestar y la salud mental, los estilos de vida saludables. Importantísimo en las buenas prácticas. Como yo voy donde un médico le digo, doctor, vengo porque quiero bajar de peso. Yo lo miro y le digo, doctor, disculpe, usted no me va a poder ayudar. ¿Y por qué? Me dice, yo estoy gordito, pero usted está más gordo que yo. Si usted no puede bajar de peso, menos yo. Entonces me voy, ¿no? Me voy de inmediato, ¿no? Entonces, esto va a ocurrir. Alguien que trabaja en salud va a estar obligado a trabajar justamente en su autocuidado. Comer sano, hacer ejercicio, dormir 8 horas diarias, no tomar licor, no fumar, ¿no? Tener mucha tranquilidad. Y
esa gente es la que queremos en salud, que sea un modelo, que sea un ejemplo de salud, aunque esto no va a evitar la aparición de algunas enfermedades genéticas, ¿no?, que se expresan con el tiempo como hipertensión o diabetes mellitus, pero sí pueden retardar el debut. En todo caso, ¿no?, es interesante, ¿no?, el promover justamente este bienestar, mantener la salud, las destrezas y la empleabilidad de los que acuden a nosotros. El que acude a mí tiene familia, tiene un trabajo, y yo tengo que cuidar que cualquier enfermedad que venga no avance al grado de tenerlo inválido. Tengo a muchos colegas que han estado en unidades de cuidados intensivos y ya están varios meses en rehabilitación. Están andando con un andador porque tienen que, después de más de 2 meses de estar en cama, de estar al borde de la muerte, ya no pueden caminar. Hasta para hablar tienen mucha dificultad, se cansan demasiado, tengo que rehabilitarlos y el costo va a ser mucho mayor. A más gravedad, más daño, y la rehabilitación es un costo importante que va a afectar tremendamente la calidad de vida de esta persona, va a afectar tremendamente a la familia y por supuesto también a sus empleadores que no van a poder contar con él durante muchos meses. Y es importante reducir los costos. Hace un tiempo estuve en un lugar donde había una epidemia de dengue y el nivel central mandó médicos que nunca habían visto dengue en su vida, pero eran emergencistas. Y me dio una pena porque de inmediato empezaron a pedir de todo, gases arteriales, glucosa, urea, o sea, pedían exámenes así a mansalva. El presupuesto de ese lugar se fue al suelo, gastando en radiografía, tomografía, gases, cuando ya sabemos cómo se maneja un dengue sin pedir tantos exámenes. Pero como ellos no sabían eso, ellos pedían de todo. Entonces, el gasto, ese poquito dinero que se les dio, se agotó en un momento, por colegas que no están habituados a manejar ese tipo de enfermedades. Lo ético hubiera sido mandar gente experta de lugares con gran experiencia que no hayan hecho justamente aumentar los costos por atención en salud de enfermedades ya muy conocidas. Excepto cuando uno se complica, sí pedimos más cosas, pero a pacientes con cuadros leves de dengue, con señales de alarma que se manejan en un sector del hospital, le pedían de todo, aumentando los costos, incluso poniendo medicamentos que no estaban indicados por su desconocimiento. Y también no olvidar que vivimos en un contexto de una salud. Lo que yo voy a hacer va a hacer daño a la vida animal, lo que yo voy a hacer va a hacer daño al medio ambiente. Entonces hay que preguntarnos eso antes de proceder. Por lo tanto, el dar a mansalva ivermectina masivamente en personas como prevención rompe todo concepto ético y moral. ¿Por qué? Porque está dejando de lado medidas ya muy bien conocidas que son más efectivas, como distanciamiento, uso de mascarilla, uso de una mascarilla y por supuesto la higiene de manos, que puede ser con agua y jabón o puede ser con alcohol gel. El uso masivo de ivermectina no se ha demostrado aún que sea efectivo y más bien a nivel regional y local deben tener estrategias para controlar que la gente haga lo correcto, que se quede en sus casas, en que sus casas hagan cosas productivas, limpien la casa, lugares de selva donde haya ese yicti, limpiar los criaderos, o sea, hay mucho por hacer, pero la gente quiere estar en la calle, quiere estar paseando, quiere estar tomando licor, quiere estar en fiestas, entonces esa gente debe cambiar. Y quiero terminar, aunque esta exposición es mucho más larga, pero ya dejo la presentación para que ustedes puedan revisarla con mucha calma, con el concepto de qué son buenas prácticas. Miren lo que dicen los de Reino Unido. La expresión hace referencia a aquellas características de una actividad o forma de organización que influyen de manera relevante en la calidad del producto. En otras palabras, ¿qué son buenas prácticas? Hacer lo que hay que hacer y hacerlo bien. Es el concepto que debe quedar. Por lo tanto, para nosotros tiene que haber buenas prácticas en higiene de manos, buenas prácticas en el conocimiento de control de infecciones. Y la higiene de manos, no olviden, empieza con uñas cortas, sin aros, sin anillos, sin accesorios, sin pulseras, sin relojes. Así empieza la higiene de manos. Segundo concepto de buenas prácticas, una mala práctica es el uso del celular en el lugar de atención. Entonces, una norma para todo lugar donde se trabaje con pacientes debe ser que el celular entra al trabajo y se apaga. Nadie se va a morir porque no tenga el celular, porque está trabajando para su empresa, puede ser una clínica, puede ser un hospital, puede ser de salud, puede ser del MINSA, puede ser
de un hospital militar. Celular se apaga y se confisca, porque se convierte en un objeto, en un vector contaminado que va a pasar de mano en mano hacia mí, hacia otra persona. Entonces eso se confisca, se va a un lugar. Una orden. La cosa es que la gente cumpla la orden. La parte ética y moral es que ellos deben cumplir esta orden. Uñas cortas, la técnica de higiene de manos, no pulseras, no anillos, no celular, y atiendo a mi paciente con los EPPs que pobremente me pueda dar el Ministerio de Salud o de Salud. Entonces ellos dicen que se contaminan porque no usan EPPs. Les vuelvo a repetir, estas personas saben qué es control de infecciones, estas personas saben que hay 5 o 6 medidas de control de infecciones mucho más importantes: el control de alto nivel con el ministro, consejo de ministros; el segundo control, que es básicamente que mi director, mi jefe, esté convencido que el control de infecciones es importante y que tengo que implementarlo. Tercero, de lo que estamos hablando, las buenas prácticas. Si yo tengo buenas prácticas, voy a ir bien, hacer lo que hay que hacer y hacerlo bien. Pero si no tengo este concepto básico, ya perdí. Colegas que entran a su hospital, centro de salud, con los scraps o pijamas, ¿no? Esos de color celestito, rosadito, blanco, ¿no? Con sus zapatillitas. Y con esa ropa de todo el día que ha estado con los pacientes, sale, agarra un medio de transporte, ¿no? Se va y contamina todo por donde él va. Entonces, eso debe cambiar. ¿Quién es responsable de que esa persona entre de esa manera? El jefe de la institución. Yo puedo salir y decir, ¿sabe qué? Usted así no me entra. Vaya a su casa, póngase si quiere un terno, viene el terno y acá pone sus scraps, se los pone y recién trabaja con los scraps que se quedan aquí, o los lleva en una bolsa roja para lavarlos en su casa. Pero usted no puede llevar los gérmenes de un lugar a otro, al comedor, a todo lugar, porque esa es una mala práctica. La higiene de manos, una buena práctica. La ventilación de los ambientes, buena práctica. El hacer justamente la distribución del paciente en la parte externa del establecimiento para que no se acumulen dentro de él, una buena práctica. De las buenas prácticas es un factor importante para el control de infecciones. Y luego de ello vienen ya las medidas de control de infecciones per se. Una es el control administrativo, que se traduce en evitar que el germen, en este caso el SARS-CoV-2, ingrese a mi establecimiento. Son una serie de órdenes, de distribuciones para evitar que alguien infectado ingrese a mi establecimiento y me contamine todo, a mis profesionales, a otros pacientes, y ese es el control más barato que existe y el más importante. El segundo de importancia se llama control ambiental, pero que no es nada si no he hecho control administrativo. Por lo tanto, el control ambiental es cómo está mi estructura: ventanas abiertas, buena iluminación, espacios que me dan distancia del paciente y del médico, caños, papel, toalla, jabón líquido para que me pueda hacer higiene de manos, o alcohol gel para las que entran a atenderse. Entonces, la parte administrativa, buenos ambientes, buena ventilación. Si tengo luz ultravioleta para algunos lugares, usaré esa luz ultravioleta para lugares donde no hay pacientes en ese momento. De repente poder usar filtros EPA para lugares que tienen aerosoles, para filtrarlos. Y eso es importante y es caro si es que no lo tengo. O sea, yo quiero tener un área para pacientes que están en alto riesgo, en muy mal estado, requieren de repente ventiladores. Mi ambiente debe tener equipos electromecánicos de inyección y extracción de aire. Si no, es un mal ambiente, va a haber muchos aerosoles. Los tenemos en este momento, entonces si no los tengo, eso se convierte en un alto riesgo para quien trabaja dentro de esas unidades de cuidados intensivos sin buena ventilación. Y por último, lo último de importancia, miren, lo último de importancia es el uso de los llamados equipos de protección personal o equipos de protección individual. Y es nada si yo no implementé mis medidas de control administrativo, mis medidas de control ambiental. ¿Por qué? Porque me dan la falsa seguridad que porque uso mascarilla, uso guantes, un mandilón, no me va a pasar nada. Al revés, se incrementa mucho más el riesgo de infectarse, porque no se implementó lo más importante, el control administrativo y el control ambiental. Los EPPs por sí solos no sirven. Y eso es lo que la gente que trabaja en salud debe entender claramente. No deben luchar por un EPP, luchen porque un sistema de control de infecciones está implementado. Pero para eso tienen que tener infectólogos o médicos o enfermeras preparadas en este tema, ¿no?, con experiencia, y que hagan posible este tipo de controles para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades. Bueno, solamente hemos hecho una pequeña introducción. Disculpen si me he excedido en el tiempo, pero creo que valía la pena dar esta introducción antes de entrar de lleno a otros aspectos de control de infecciones en el contexto de COVID-2019.
Muchas gracias.